Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio de Íntimo Films. Hoy traemos la historia de un joven que creció en una familia disfuncional, padres divorciados, se rodeó de muy malos amigos y aparte de eso su actitud hacia Dios, hacia la iglesia, siempre fue de mucha rebeldía y mucho orgullo. Vamos a escuchar la historia de Wilson Bernal. Mi nombre es Wilson Bernal, actualmente tengo 34 años. A la edad de 5 años mis padres se separan, pero yo no me entero que mis padres se separan porque por 2 años mi mamá iba a la casa y esperaba que yo me durmiera, y una vez yo me dormía se iba y por la mañana llegaba a alistarme. Entonces yo no me enteré sino 2 años después de que mis padres estaban separados. En un principio quise irme con mi mamá, pero la empecé a culpar a ella por la separación con mi padre. Eso hizo que yo me quedara con mi papá. Al quedarme con mi papá, pues mi papá tomaba trago. Entonces yo me crié tomando trago. Era normal tomar trago. Y los amigos que tenía de mi misma edad, pues sus papás eran amigos de mi papá. Entonces nos criamos viendo cómo nuestros padres tomaban trago. Luego a la edad de 9 años empezamos a tomar trago. Y fue un barrio también en donde se veía mucho el tema de la droga. Entonces esto también nos llevó a nosotros a que no solamente con 9 años tomáramos alcohol, sino que a la edad de 11 años ya empezamos a tomar y a fumar marihuana. Puntualmente iniciamos con la marihuana. Curiosamente, por esa misma época, entre los 9 y los 10 años, a mí me empiezan a invitar a una iglesia cristiana y yo iba por la comida porque sabía que cada vez que se acababa la reunión daban comida. Entonces pues uno de hombre quiere comer. Así nos criamos, así crecimos. Nos la pasábamos en rumbas, consumiendo marihuana, tomando trago, y normalmente cuando uno junta la marihuana, el trago y la rumba hay peleas. Entonces también vivíamos de pelea en pelea, y cuando teníamos 16 años ya muchos de mis amigos ya los habían metido presos 6 meses, un año por robo, y otros amigos los habían matado. Cuando estábamos más grandes consumíamos pegante, boxer, y consumíamos perico. ¿Qué hacían estas dos drogas? Básicamente la marihuana a usted le baja las pulsaciones del corazón. Entonces cuando estábamos tomando con amigos nos trabábamos todos relajados, pero si ya veíamos que nos estábamos durmiendo, lo que hacíamos es que nos echábamos lo que se conoce como un llamado pase de perico, que acelera las pulsaciones del corazón y lo pone usted nuevamente activo y alerta. Claro, eso es estar jugando con el corazón porque es bajarle las pulsaciones y después subirlas. Y cuando definitivamente no había tal vez dinero, comprábamos boxer y empezábamos a oler boxer. Esto nos llevó a nosotros a meternos a lugares tales como el Cartucho a comprar marihuana, al barrio Santa Fe a comprar marihuana, a comprar los llamados moños, o a comprar lo que se les conoce como rocas, que es el perico con cual usted raspa para empezar a olerlo. No quería saber nada de Dios porque para mí Dios era la relación que yo veía que tenía el cura en la iglesia tradicional, que no hay relación, ahí es repetir y repetir y repetir. Yo no quería eso, para mí eso era Dios. Algunos de mis amigos ya habían asistido más a la iglesia y yo les decía: no, yo nunca voy a ser cristiano, yo nunca me voy a volver cristiano, eso para mí nada que ver. Mis amigos me decían: no, Wilson, no escupa Huicho, porque pues tenía hasta apodo Huicho, no escupa para arriba porque de pronto le cae. Y yo lo hice, literalmente yo les dije: pues yo sí escupo para arriba porque yo nunca voy a ser cristiano, y escupo, vean. Y escupí, y les dije: el día que a mí baje Dios y me predique, ese día yo me vuelvo cristiano. De resto no, ¿para qué tiene que mandar a otra gente a que yo me vuelva cristiano? A los 17 años de edad, en uno de esos momentos de traba, con mi mejor amigo nos fuimos por allá por un pastal, y nos metimos por allá y fuimos a fumar marihuana allá, pero también nos encontramos con una pareja. Uno de ellos era un policía. No sabemos el hombre qué pensó, tal vez creemos que pensó que lo íbamos a robar, y el policía, al pensar que lo íbamos a robar, saca su arma y a distancia de 3 metros 2 impactos de bala. Esos 2 impactos de bala los dirige hacia mí. Yo vi los 2 fogonazos, eso nos asustó mucho. Salimos corriendo, llegamos rápidamente a mi casa, y mi amigo me empieza a tocar y a revisar y a decir: Huicho, le pegó, ese man le pegó a usted. Y yo pues me revisé y miré, yo no tenía nada. Mi amigo se va a la casa y escucho yo una voz. Una vez mi amigo sale que me dice: y si te hubieras muerto hoy, ¿a dónde te vas? No sé cómo explicarlo, pero yo entiendo que es Dios el que me está hablando. Y lo más impactante es que nuevamente escucho esta voz que me dice: porque te he predicado más de 100 veces y no has querido escuchar, y ahora el que te va a predicar soy yo, a ver si vas a cambiar. Esto a mí me impactó, me choqueó muchísimo, porque me acordé de cuando un año atrás yo había escupido para arriba y dijo: si solamente a mí Dios me predica, yo me vuelvo cristiano. Yo dije: esto es producto
producto de la traba, yo estoy loco, y la voz me seguía diciendo, es la última oportunidad que te doy porque ahora te estoy predicando yo. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad que te estoy dando? Yo dije, no, yo estoy trabado, yo todavía estoy trabado, y dije, a ver, si esto es verdad, me tiene que hablar en la Biblia. Pues resulta y pasa que en mi casa no había Biblia, porque las hojas de la Biblia las cogíamos para fumar marihuana. Conocí a Wilson Bernal cuando tenía 14 años porque él asistía a un grupo de oración que yo tenía en el sur de la ciudad. Recuerdo que él cada semana iba sin falta, pero su actitud era muy grosera. Se burlaba de mí, se burlaba de la palabra de Dios, hacía comentarios vulgares, me hacía símbolos con las manos, interrumpía la reunión, se reía, se ponía a comer, a veces llegaba borracho, otras veces llegaba drogado. Era la bendición del grupo de oración, sin embargo, nunca faltaba. Cada vez que se terminaba el grupo de oración, yo me reunía con él, hablaba con él, le explicaba que Dios tenía un propósito con su vida, pero él se reía, me hacía mala cara y se iba de una forma fea. También siempre lo invitábamos a la reunión de jóvenes hasta que un día él por fin aceptó. Recuerdo mucho ese día que la reunión de jóvenes era en uno de los coliseos de la ciudad que tenía 3 anillos y nosotros nos hacíamos en la parte más alta. No recuerdo de qué fue la predicación ese día, pero sé que pasó algo muy profundo en su corazón, porque cuando hicieron el llamado de los nuevos, él casi se lanza desde el 3er anillo hasta el primero. Había una convicción en su corazón impresionante por entregarle su vida a Jesús. Bajó como un loco y nunca volvió a ser el mismo. Su rostro cambió, su actitud. Me di cuenta en poco tiempo cómo se iba convirtiendo en un hombre de Dios. Se consagró, aunque era la persona más indispuesta que había conocido. Fue así como Pablo, supremamente transformado. Yo asisto al día siguiente a la célula, hablo con la líder en ese momento, le cuento lo que me pasa y ella me dice la misma pregunta que me hizo esa voz. Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Qué más pruebas quieres? Ahí tomo la decisión de ir ya a la iglesia de corazón. Voy a la iglesia y ya estoy escuchando y siento que Dios me está hablando y que Dios me está ministrando y ya empieza a ser distinto. Y a los 3 días de la célula se venía un encuentro. Me monto en este bus, primer charla, y Dios me habló y yo caí postrado de rodillas y empecé a quebrantarme. Y me acuerdo tanto que yo le decía a Dios que me perdonara por cómo había tratado a mi papá, a las novias con las que había estado, que me perdonara. Pero tocó un punto y fue, ¿qué pasa con tu mamá? Yo llevaba 5 años sin hablar con mi mamá, porque yo la culpaba a mi mamá. Yo no le pasaba un 24, no le pasaba un 31, y si le pasaba era, ¿qué más, mamá? ¿Cómo estás? Feliz año, feliz Navidad, chao. Ya, esa era la relación que yo tenía con ella. Y Dios me dice, porque quiero que veas tu mamá cómo ha sufrido por cómo tú la has tratado. Y Dios me empieza a mostrar, yo con los ojos cerrados, y empiezo a ver las formas en las que yo había maltratado a mi mamá. Ahí yo entiendo que me equivoqué y tomo la decisión de pedirle perdón a Dios por cómo traté a mi mamá y pedirle perdón después a mi mamá. Para mí era muy triste que mi hijo no quisiera saber nada de mí. Siendo un niño, un adolescente, él no quería verme, no quería saber de mí. Me culpaba por muchas cosas. En su corazón, en su vida estaba el rencor y el dolor grande de haber perdido a su hogar, a su familia. Fue creciendo así. Gracias a Dios, Dios le dio una segunda oportunidad. Hubo alguien que le habló de Jesús. Hubo alguien que lo llevó a conocer de Dios. Gracias a esa persona que lo hizo. Él conoció de Jesús. Él fue a un encuentro con Jesús y se encontró con Jesús. Y vivió una realidad con Jesús. Después de que él fue a su encuentro, llegó a mi casa un día a abrazarme y a pedirme perdón. Fue lo más bonito que él pudo hacer. Él pidiéndome mi perdón. Pero solo Jesús hace esas cosas. Mi hijo conoció de Dios, conoció de Jesús, fue y me compartió. Está pendiente de mí, me abraza, me ama, me escribe. Cambió radicalmente su vida. Dios le dio un hogar hermoso, una mujer encantadora, especial, que ama a Dios. Unos hijos lindos que le sirven también a Dios. El cambio fue grande, muy grande. Cuando él fue a mi casa, recién conoció a Jesús. Él sabía que yo tenía un diagnóstico de enfermedad, de un cáncer de estómago, pero él oró, impuso sus manos sobre mí y al cabo del tiempo me hicieron más endoscopias y los médicos estaban aterrados y decían que esa no era mi historia clínica, que yo estaba equivocada, que esa no era, que ellos estaban equivocados, que no sabían qué había pasado. Dios lo usó para sanarme, Dios lo usó para sanarme y para sanar mi vida, no solamente física, sino espiritual también. Él me ayudó y me mostró el camino, conocer a Jesús, para poder amar a Jesús, para saber que Dios es el que tiene que estar en mi primer lugar. Cambió radicalmente nuestras vidas. Él nos compartió a su familia, a sus hijos, sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, a mi familia. El cambio que tuvo fue grande, drástico, para bien. Ahora es un hombre de Dios.
dedicado a las cosas de Dios, a su hogar, a su trabajo, pero primero está Dios, primero está Dios. Por eso Dios lo tiene en el lugar que lo tiene ahora, porque Él no ha cambiado, porque Él no cambia su vida, porque Él no cambia sus prioridades, porque Él sabe quién tiene que estar en primer lugar. Gracias le doy a Dios por el cambio de mi hijo. Y ahí ya empieza a ser todo un después. Yo ya llegué con la mentalidad de yo no me vuelvo a trabar, yo no vuelvo a robar, esto está incorrecto. Definitivamente es un varón, es un hombre, aquel que se casa con una sola mujer y quiere una sola mujer. Y mi vida empieza a ser distinta. Pero lo bonito es que yo ya no quiero estar tanto con mis amigos, sino que mi deseo cada vez que yo llegaba a la casa era orar. Y mis tiempos de oración con Dios eran sobrenaturales, eran 3, 4 horas. No teníamos muchas finanzas en la casa, pero recuerdo que yo le decía a Dios: Señor, yo quiero cantarte, yo quiero tocar un instrumento, me gusta la guitarra, yo quiero adorarte. Ese deseo se despertó en mi encuentro. Y le decía aparte, y yo no quiero desplazarme a la iglesia en bus, porque muchas veces me tocaba devolverme a pie porque lo ofrendaba todo y no tenía, entonces me devolvía a pie y pues estamos hablando que era más o menos hora y media caminando. Cuando cumplo 18 años, es decir, un año después de mi encuentro, ocurre otro milagro, y es que mi padre compra un carro y toma la decisión de regalarme este carro. Pero no se termina ahí, sino que en la parte de atrás, en las sillas de atrás de este carro, un Chevrolet Sprint, me acuerdo tanto, mi padre me había comprado una guitarra y la había dejado allá. Mi papá no tenía ni idea de lo que yo había orado, lo que yo quería, pero entendí que Dios sí lo sabía y que Dios cumple hasta los anhelos más pequeños. También se le abren las puertas financieras a mi papá y mi padre me da la posibilidad de estudiar una carrera profesional. Soy ingeniero industrial, pero ahí no se termina el testimonio. Hace aproximadamente unos 6 años, mi hermana, la del medio, me llama asustada a 2 de la mañana: mi papá se va a morir, mi papá se va a morir, y me dice: a mi papá le detectaron una masa extraña en el estómago. Y Dios me dio una palabra que se iban a ver milagros, maravillas y prodigios. Y mi padre lo habían hospitalizado en la cardioinfantil cerca de donde yo vivo. Fui a visitarlo. Entonces, cuando mi papá me muestra la hoja del diagnóstico, yo miro eso y yo no lo creí. Yo, aunque leí el diagnóstico, cuando termino de leer el diagnóstico, yo termino la frase diciendo: y por la llaga de Jesús, mi padre ha sido curado. Estuve aquí en la casa enfermo, grave, como unos 3, 4 días. Entonces mi señora, preocupada, pues llamó a mis hijos, llamó a Wilson sobre todo para que orara con los pastores por mi salud. Y ya no daba más, casi me quedo acá en la casa. Me voltearon los ojos, me desmayé hasta que reaccioné otra vez. Me llevaron a la cardio. Allá me internaron como 15 días y todas las noches el Satanás me hablaba: se va a morir, porque se me moría uno al lado, otro al otro día otro. Y yo nada de eso, yo no me voy a morir, yo estoy con mi Dios. Las oraciones de mi hijo valen y las oraciones de nuestras familias. Ahí mismo le decía a mi mujer: hija, vamos a orar por una palabra que ya le había dado el Señor a mi hijo. Orábamos con esa palabra. Las oraciones de mi hijo tienen poder. Y el Señor le dijo a mi hijo en un sueño, le dijo: usted no se preocupe por su papá, sírvame a mí, que yo me encargo de la sanidad de su padre. Gracias a Dios, pues estoy bien. Tenía 3 cánceres supuestamente. Miraron y hicieron las biopsias y busquen, no tenía nada. Estaba sano con la sangre de Cristo y las oraciones de mi hijo. Yo le doy gracias a Dios por eso, por esa sanidad. Después de tantos años de ver el cambio de mi hijo, andaba en la droga, en el alcohol, y ver que ahora mi Dios lo usaba, le daba palabra, le daba ese don para que orara por las personas y trajera esa sanidad a mi vida. Yo pues sorprendido dije: no, eso es un milagro, es una bendición de Dios para mi hijo, para nuestra familia. Le doy gracias a Dios ese cambio y verlo ahora, que de la mano de Dios cada día es más entregado al Señor, su palabra, sus oraciones, su prédica. Él es otro pastor usado por Dios y que le pido a mi Dios que lo siga usando. Podemos ver otro milagro sobrenatural de parte de Dios, pero eso es lo lindo de Dios, que a medida que uno, entre más uno lo conoce, entre más uno se acerca a Él más lo empieza uno a tratar como su hijo. Y yo siempre he pensado, cuando los discípulos de Jesús le preguntan: maestro, enséñanos a orar, Jesús no arrancó diciendo Dios Todopoderoso, o Jehová, o Dios mío, o Yahvé, sino Él arranca diciendo Padre nuestro. Y eso me lleva a mí a pensar que el anhelo de Dios siempre ha sido que lo veamos como Padre, y así es como yo me he sentido tratado de parte
parte de Dios, siempre como un padre. Me llamó la atención cuando era desobediente, cuando era grosero, cuando era altivo, orgulloso. Me llamó la atención diciéndome: esta es la última oportunidad que te doy. Y para su gloria la aproveché. Y a lo largo de este tiempo ver cómo Dios sanó a mi mamá, sanó a mi papá, me dio un hogar, hoy felizmente casado. Este año cumplo 10 años de casado, 2 hijos que anhelan servirle a Dios. Mi hijo mayor dice: yo quiero ser pastor. Eso no se paga con nada. O sea, yo le doy gracias a Dios por esas cosas difíciles que tuve que vivir, porque son el resultado de lo que me llevaron a acercarme a Dios. El poder transformador de Dios no tiene ningún límite. Hoy quiero dirigir este mensaje a aquellos que de pronto dicen: a mí no me cambia nada, Dios no me puede cambiar, o yo no necesito de Dios. Sí, sí lo necesitas, y lo necesitas mucho en tu vida. Pero también dirijo este mensaje a aquellos que llevan orando mucho tiempo por un familiar, por un amigo, por una persona muy cercana y no han visto todavía el resultado. Va a llegar muy pronto esa restauración y esa conversión de esa persona a los caminos de Jesús. Gracias por vernos, nos vemos de hoy en 8 días en un nuevo capítulo.